Hola, en las lecciones anteriores hemos visto en qué consiste el concepto de una simetría variacional para una lagrangiana y ahora vamos a ver la justificación del interés en este tipo de simetrías. Vamos a demostrar que con cada familia uniparamétrica de simetrías variacionales para una lagrangiana uno puede hallar cierta cantidad conservada, es decir, alguna función cuya derivada con respecto al tiempo vale cero como consecuencia de las ecuaciones de Lagrange. En lo que sigue, vamos a suponer que tenemos una cierta familia uniparamétrica de transformaciones que son simetrías variacionales de una lagrangiana, de tal manera que cuando la S vale cero, esta transformación se reduce a la identidad. Eso quiere decir que al sustituir S por cero, suponiendo que cero es parte del dominio de los posibles valores de S, en S igual a cero queremos que la Q' coincida con la QI y la T' coincida con T. Esta restricción no es algo realmente restrictivo, es algo que regularmente ocurre y de cualquier manera es importante en lo que sigue, como veremos a continuación. Lo que hacemos es partir de la definición de una simetría variacional, que es esencialmente lo que está escrito aquí. Aquí estamos recalcando que esta función f puede depender paramétricamente de la variable s, lo mismo que ocurre con las Q'I y la T'. Entonces derivamos con respecto a S a ambos lados y después de derivar evaluamos en S igual a 0. Aquí en el lado izquierdo tenemos un producto y de acuerdo con la regla de Leibniz, la derivada de este producto sería la derivada de la primera por la segunda. Pero esta segunda en S igual a 0 se convierte en el número 1 porque para S igual a 0 T' y T son iguales, así es de que esta derivada vale 1. Mientras que la derivada de esta primer función que aparece aquí como factor la podemos obtener mediante la regla de la cadena. Aquí hay n variables, así es de que tendríamos para comenzar las parciales de L con respecto a cada una de estas n variables por las derivadas de esas variables con respecto a S en S igual a 0. Noten que aquí no se está escribiendo Q'I, ya que en cualquier caso en S igual a 0 no debe de haber diferencia entre una cosa y otra. Aquí la notación es un tanto ambigua, pero, insisto, en S igual a 0 de cualquier manera no habría diferencia. En realidad, lo que la regla de la cadena nos dice es que lo que obtendríamos serían las derivadas de L con respecto a los primeros n argumentos, no importa cómo se llamen, y esas derivadas habría que evaluarlas en el punto correspondiente en S igual a 0, que es justamente para aquí las primeras n variables, tendríamos las QIs justamente. Ya en los ejemplos que veremos enseguida vamos a ver exactamente cómo funciona esto. Después tendríamos las derivadas de la L con respecto a los siguientes n argumentos que en forma genérica escribimos así como Q.I. Aquí de nuevo no hago diferencia entre si estamos hablando de las Q puntos en su forma original o de las derivadas de las Q' con respecto a T', porque de nuevo en S igual a 0 de cualquier forma las cosas van a coincidir. Estas derivadas hay que multiplicarlas ahora por las derivadas con respecto a S de estas derivadas, las cuales vamos a tratar enseguida como cocientes de diferenciales. Finalmente tendríamos la parcial de L con respecto al último argumento, que simplemente escribimos así, por la derivada de este argumento con respecto a S en S igual a 0. Tenemos ahora un término adicional procedente de este producto, en donde va a aparecer la L, evaluada en S igual a 0, y entonces lo que vamos a tener es simplemente la L evaluada en QI, Q.I y T, que escribimos simplemente de esta manera, por la derivada de esta derivada, la derivada con respecto a S, que se deja pues por ahora indicada de esta manera. Del lado derecho tendríamos aquí para comenzar un 0, porque la variable S no está presente en esta función, más la derivada con respecto a S de esta derivada de f con respecto a t. Ahora, para todo lo que sigue, va a ser conveniente utilizar algunas definiciones y vamos a definir la eta i como la parcial de Q'I con respecto a S en S igual a 0. La Q'I, recordemos, en principio puede depender de las viejas Q, T y S, pero después de derivar y evaluar en S igual a 0, lo que queda tiene que ser cuando mucho función de estas n más 1 variables. Similarmente, vamos a definir la función xi como la parcial de T' con respecto a S en S igual a 0
y por la misma razón que antes, el resultado va a ser una función que cuando mucho puede depender de estas n más 1 variables. Definitivamente ya no puede haber dependencia en la s. A partir de estas definiciones podemos expresar las demás derivadas que aparecen en la fórmula anterior, como dije, utilizando la idea de que una derivada se puede tratar como un cociente de diferenciales. Esto puede no sonar muy riguroso, pero a final de cuentas esto se puede justificar plenamente. Esto es simplemente una forma simple de calcular estas derivadas utilizando algunas reglas básicas del cálculo elemental, pero a pesar de lo cuestionable que pueden parecer los pasos que veremos enseguida, todo esto se puede justificar plenamente, como decía. Entonces, la derivada de un cociente, sabemos, es otro cociente, de tal forma que aparece el denominador al cuadrado. Este de t' aparecería al cuadrado, pero en s igual a 0, eso simplemente equivale a dt al cuadrado. Tendríamos la de abajo, esta función o esta diferencial en este caso, que en s igual a 0, pues es simplemente dt, por la derivada con respecto a s del numerador, que por ahora lo dejamos expresado así. A eso hay que restarle la función que aparece arriba, o más bien la diferencial que aparece aquí arriba, que en s igual a 0 se convierte en dqi, por la derivada de lo que aparece en el denominador, que aquí está expresado de esta forma. Ahora vamos a intercambiar la derivada con la diferencial en estos dos términos, con la idea de que una diferencial se puede asociar con una diferencia, y la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas, lo cual entonces puede más o menos justificar por qué podemos aquí intercambiar estas dos operaciones, de tal forma que vamos a tener primero que uno de estos factores de t se cancela, y nos va a quedar la diferencial de la derivada de la q'i, que es la eta, y esa es la razón por la que vamos a tener esta derivada total de eta i con respecto a t. Aquí hacemos algo similar, uno de estos factores del denominador lo juntamos con este de qi, eso nos da la q.i. Aquí de nuevo intercambiamos, así es de que va a quedar la diferencial de la derivada, pero la derivada con respecto a s es la xi, y eso es lo que nos lleva a esta derivada que aparece como factor en este último término. En forma similar, podemos ver que la derivada con respecto a s de la derivada de t' con respecto a t, aquí intercambiando nuevamente, sería la derivada con respecto a t de la parcial de t' con respecto a s, que es la xi, y eso entonces corresponde a este resultado. Y aquí algo similar vamos a poder hacer, intercambiando la parcial con la derivada, y aquí hacemos uso de una nueva definición. Esta g mayúscula va a ser la parcial de f con respecto a s en s igual a 0. Y de nuevo, esta f en principio depende de las q's, de la t y de la s, pero después de derivar con respecto a s y evaluar en s igual a 0, lo que nos queda es algo que ya no puede depender de s finalmente. Entonces, con todas estas definiciones que aquí hemos visto, la expresión que habíamos encontrado previamente, después de derivar con respecto a s la definición de las simetrías variacionales, todo esto pues que está aquí escrito, nos lleva a la ecuación que aquí se está escribiendo. Tendríamos las parciales de la L con respecto a QI por la eta I. Aquí recuerden, hay suma sobre I. En total aquí habría en principio n términos. Después aparecen las parciales de L con respecto a las Q.I. Nuevamente aquí hay en principio n derivadas parciales que van a sumarse con estas expresiones en donde aparecen estas derivadas totales que habría que desarrollar, como veremos enseguida, de acuerdo con la regla habitual, es decir, tomando en cuenta la dependencia explícita e implícita que estas funciones tendrían en la t a través de las coordenadas. Esto espero que se pueda ver más claramente en los ejemplos que siguen. Similarmente, en los demás términos, pues hacemos uso de los resultados anteriores y llegamos a esta condición. Entonces, vamos a decir que las n más 1 funciones, las eta i, que son n, y la xi, que es una sola función, son los generadores infinitesimales de una simetría variacional. Esto de generador infinitesimal se puede entender o justificar
justamente por el hecho de que estas funciones, las etas y la xi, se obtienen derivando con respecto a s y evaluando en s igual a 0. Es decir, tienen que ver con un cambio, con una rapidez de cambio alrededor de s igual a 0. Y a estas funciones, decía, se les conoce como los generadores infinitesimales de una simetría variacional, o estrictamente son las componentes del generador infinitesimal, pero aquí pues hay una cierta libertad similar a la que empleamos frecuentemente en contextos similares, y entonces lo que estamos pidiendo es que estas funciones, las eta y la xi, satisfagan esta relación. Ya vimos que esto procede de la definición de una simetría variacional, y si tenemos de alguna forma dadas estas funciones eta y xi que satisfacen esta condición, entonces decimos que representan los generadores infinitesimales de una simetría variacional de L, en donde esta g es alguna función que por lo pronto no importa mucho cuál sea, lo único que importa es que sea una función que depende solamente de estas n+1 variables, cuando mucho. Para ver cómo funciona todo esto, vamos a regresar al ejemplo 4 de la lección anterior, en donde tomábamos esta lagrangiana muy sencilla, que corresponde a un sistema con un solo grado de libertad, y ya habíamos visto que esta familia uniparamétrica de transformaciones constituye un conjunto de simetrías variacionales para esta L, siempre y cuando la f se escoja como esta función, salvo quizá una constante que no es importante conservar. Noten ustedes que precisamente para s igual a 0, esto vale 1, esas exponenciales valen 1, esto se cancela, y lo que nos queda es efectivamente que q' es igual a q para s igual a 0, y similarmente con s igual a 0 t' es igual a t, es decir, esta familia de transformaciones no solamente son simetrías variacionales de la L, sino que cumplen la condición ya mencionada antes de que en s igual a 0 se reducen a la identidad. Las funciones eta y xi, en este caso son solamente dos, porque como tenemos una sola coordenada, hay una sola eta, que se obtiene derivando parcialmente la q' con respecto a s, y una vez que hemos derivado, evaluamos en s igual a 0. Así es de que, de nuevo, por procedimientos sencillos del cálculo diferencial, uno puede darse cuenta de que la eta depende de las variables q y t, que es de lo único que puede depender en este caso, de esta forma concreta. La xi, en cambio, que es la derivada de t' con respecto a s en s igual a 0, de aquí se puede ver fácilmente que es la t. Aunque la xi en principio también podría depender de q y de t, en este ejemplo depende nada más de la t. Ahora lo que podemos verificar es que con esta g definida de esta manera, aquí también derivamos con respecto a s, evaluamos en s igual a 0, ese es el resultado que se obtiene, y podemos constatar que la relación que obtuvimos previamente, esta que está aquí dada arriba, se satisface como debe de ser. Ya sabemos que esto es simplemente consecuencia de la definición de las simetrías variacionales, y ya comprobamos previamente que estas transformaciones son simetrías variacionales de esta L con la f dada de esta manera. Así es de que, si todo anda bien, debe de satisfacerse la relación que hemos obtenido, que vamos a comprobar que efectivamente así funciona. Precisamente esa es la relación general que obtuvimos antes para cualquier número de grados de libertad. En este caso particular, otra vez, hay una sola coordenada, hay una sola eta, aquí hay un solo término, lo mismo pasa en estos otros casos. Entonces la parcial de la L con respecto a la única q que hay es menos mg. La eta, como ya vimos aquí previamente, es la función 1 medio de q menos 3/4 de gt cuadrada, que es lo que aparece aquí dentro del paréntesis. A eso hay que sumarle la parcial de la L con respecto a la única q punto que hay, lo cual nos da mq punto, por la derivada total con respecto al tiempo de la eta. Y esto pues es importante aquí verlo con un poquito de detenimiento. La eta es esta función que aquí vemos, y su derivada con respecto al tiempo pues sería 1 medio de q punto menos 3 medios de gt, que es justamente lo que aparece aquí en estas primeras dos contribuciones. A eso hay que restarle la q punto, la única que hay, por la derivada total de la xi con respecto a t, pero la xi
es t, así es de que esa derivada vale 1 y ese factor aquí no se está escribiendo explícitamente. En este ejemplo, la L no depende de t explícitamente, así es de que este factor se hace 0. Aquí no se está escribiendo, por lo tanto, más la L, que es todo lo que aquí aparece, t menos b, por la derivada total de xi con respecto a t, que nuevamente vale 1, y por lo mismo aquí se omite. Todo eso tiene que ser igual a la derivada de g con respecto a t. Aquí está la g. Su derivada total con respecto a t sería menos 3 medios de m g q punto t, cuando la derivada actúa sobre la q, esto es esta contribución, y cuando la derivada actúa sobre la t, tenemos un menos 3 medios de mgq, que es ese segundo término. Finalmente, de este último término, que depende nada más de t, tendríamos 3/4 de mg cuadrada t cuadrada, que es lo que aquí aparece. Y uno puede convencerse fácilmente de que toda la expresión que aparece del lado izquierdo, después de hacer reducciones de términos semejantes, coincide con lo que aparece del lado derecho. Y entonces, tal como debería de ser, aquí tenemos una ecuación que se satisface idénticamente para todos los valores de q, q punto y t. Ahora, utilizando la relación que hemos deducido, vamos a ver cómo con cualquier familia de simetrías variacionales uno puede encontrar una cantidad conservada. Entonces aquí estoy reproduciendo la ecuación que obtuvimos antes y lo que vamos a hacer enseguida es reescribir ambos lados de esta ecuación de tal forma que vayamos escribiendo tanto como se pueda como derivadas totales con respecto a t. Por ejemplo, este producto que aquí aparece se puede ver como parte de lo que uno obtiene al derivar este producto. De acuerdo nuevamente con la regla de Leibniz, la derivada de este producto sería la parcial de L con respecto a Q punto, que aquí está, por la derivada de la eta, que es esto que aquí tenemos a la vista, pero tendríamos que tener también otro término más en donde aparecería la eta por la derivada de la parcial de L con respecto a Q punto, que aquí no se ve. Entonces lo que podemos hacer es escribir con signo menos ese término para que estos dos juntos correspondan a lo que tenemos aquí. Recuerden que aquí hay una suma sobre i, pero lo que estamos utilizando es el hecho que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La suma está aquí permanentemente presente y pues simplemente hay que tomar en cuenta ese hecho, particularmente al momento de tratar todo esto en las aplicaciones. Ahora, este último término se puede escribir de esta manera. Aquí tenemos dos signos menos que se cancelan, el producto de la eta i por la parcial de L con respecto a QI. Y lo que ya se puede aquí reconocer es justamente la estructura que aparece en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Noten que en este momento todavía no estamos suponiendo que se cumplan las ecuaciones de Lagrange, es decir, no estamos suponiendo que se cumplan las ecuaciones de movimiento, sino que estamos partiendo esencialmente de la definición de una simetría variacional y estamos obteniendo a continuación una identidad que se deduce de esta fórmula. Ahora lo que podemos ver es que ese siguiente término en esta expresión también es parte de lo que resulta al derivar, en este caso, un triple producto. Cuando la derivada actúa sobre la xi, obtenemos precisamente esta contribución que se ve aquí arriba, pero de nuevo lo que tenemos que hacer es compensar con los otros dos términos que se obtienen cuando la derivada actúa sobre este primer factor. Aquí aparece ese término con el signo contrario y habría también otro término que hay que agregar en donde la derivada actúa sobre la q punto, lo cual nos da q2 puntos. Entonces, todo esto junto, aquí una vez que uno desarrolla esta derivada de este triple producto, equivale todo esto a esta sola contribución. Este término que sigue, aquí está completamente escrito, y este aquí nuevamente lo podemos ver como parte del desarrollo de la derivada de un producto. Esto es lo que obtendríamos al derivar L por xi, pero habría un término extra que aquí estamos compensando, menos xi por la derivada total de L con respecto a t, y del lado derecho no hay mucho que podamos hacer por ahora. Esto ya está indicado como una derivada total con respecto a t. Todo lo anterior ahora lo podemos escribir juntando lo que ya aparece como derivadas totales con respecto a t. Por ejemplo, esta contribución aquí está,
Esto que también es una derivada total con respecto a t, aquí está escrito, la xi se factoriza, el signo menos aquí está presente y este producto aquí aparece. Y también podemos agregar allí esta otra contribución que también corresponde a una derivada total en donde estamos derivando el producto de la L por la xi con signo más y ese signo aquí aparece justamente. Esta derivada total de la g la pasamos al lado izquierdo y es lo que aquí aparece con este signo negativo dentro de los corchetes. Todo lo demás que no son estas derivadas totales con respecto a t lo pasamos al lado derecho. Este término, por ejemplo, aquí ya está escrito con el signo adecuado. Y ahora lo que podemos ver es que los términos que quedan por considerar son este y este, todos los cuales contienen a la xi como factor común, cosa que estamos aquí precisamente tomando en cuenta. Tenemos, por ejemplo, con un signo positivo, la xi por la derivada total de L con respecto a t, y de nuevo, de acuerdo con la regla de la cadena, eso es la parcial de L con respecto a t, más la parcial de L con respecto a las q's por las q puntos, más las parciales de L con respecto a las q puntos por las q2 puntos. Todo esto, de acuerdo con la regla de la cadena, equivale a esta derivada total. Este término corresponde justamente a lo que viene de aquí, el signo vean que se ha invertido. Este otro es este que tenemos aquí. Y finalmente, de este producto tenemos esta contribución. Y ahora podemos ver que este primer término con este se cancela. Este de la segunda derivada de la q también se cancela. Y en los términos que aquí quedan, la q.i se puede factorizar. Todo esto entonces nos lleva a esta expresión en donde precisamente este factor es común. Aquí ya teníamos a la eta i multiplicando esta diferencia y de este renglón podemos ver que este término junto con este se pueden reunir de esta manera con el factor menos xi q.i. Y ahora sí podemos ver que si uno supone que las ecuaciones de Lagrange se satisfacen, todo esto vale 0. Entonces, sin importar cuál sea este factor, todo esto se anula. Y eso entonces nos dice que la derivada con respecto a t de la expresión que está dentro de los corchetes tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, esto quiere decir que la phi, definida de esta manera, que es la expresión dentro de los corchetes, se conserva, su derivada total con respecto a t es igual a 0, si es que se satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, como decía antes, esto finalmente justifica nuestro interés en el concepto de las simetrías variacionales. Si tenemos dada una simetría variacional, simplemente hallamos sus generadores infinitesimales, las eta y la xi, y entonces si uno supone que se satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange, hallamos una cantidad que se conserva, y esa cantidad, como podemos ver, es una función que solamente va a poder depender de las q's, de las q puntos y quizá de t. Recordemos que la g solamente depende de q's y t's, pero la L en principio depende de estas variables. Sus derivadas en principio dependen de esas mismas variables, pero noten que en todo esto las q2 puntos, por ejemplo, no van a aparecer de ninguna manera. Esto, las etas y la xi, solamente dependen de q y de t. La L es la única que estaría introduciendo, junto con este factor, alguna dependencia en las q puntos, pero esta phi es cuando mucho pues una función de estas dos n más 1 variables y su derivada total con respecto al tiempo vale 0 o con respecto a lo que signifique esta variable independiente si es que se satisfacen las ecuaciones de movimiento que se deducen de la lagrangiana que estemos considerando. Regresando al ejemplo anterior, ya hemos calculado las expresiones para las funciones eta, xi y g. La L, recordemos, era un medio de mq punto al cuadrado menos mgq. Así es de que la parcial de L con respecto a q punto es mq punto. Y esta expresión que está dentro del paréntesis es la integral de Jacobi, que nuevamente corresponde a la energía mecánica total, cinética más potencial. Y la G también ya la hemos calculado antes, cuando habíamos primero hallado que, en efecto, las transformaciones que considerábamos eran simetrías variacionales. Esta G, recordemos, es la derivada con respecto a S, en S igual a 0, de esta función que habíamos llamado previamente f mayúscula.
Entonces uno puede comprobar que esta función, que tiene una apariencia bastante extraña, es decir, no se parece a las cantidades que típicamente uno conoce dentro de la mecánica como una cantidad conservada. De hecho, noten que esto que está dentro del paréntesis tiene unidades de energía, entonces la phi tiene unidades de energía tiempo, cosa pues que se ve un tanto pues inusual, pero podemos verificar que efectivamente la derivada total de la phi con respecto al tiempo vale 0 como consecuencia de las ecuaciones de movimiento. Entonces derivamos con respecto al tiempo, lo que tendríamos sería la derivada de este factor, que es un medio de q punto, y aquí tenemos menos 3 medios de gt por el factor mq punto. Tendríamos de aquí también esta función por mq2 puntos, aquí está. Al derivar este producto, para hacer las cosas sencillas, podemos utilizar el hecho de que la energía mecánica total se conserva, así es que la derivada de este factor con respecto al tiempo vale 0, por lo que al derivar todo esto solamente vamos a tener la derivada del factor t con respecto a t, que es 1, por esta función, y de estos dos términos tenemos primeramente dos contribuciones, q punto por t, aquí está, y q por 1, que es lo que resulta al derivar con respecto a t este segundo factor. Del último término, este 3 baja como coeficiente, tendríamos entonces menos 3 cuartos de mg cuadrada t cuadrada, perdón, y factorizando la m, que es factor común en todos los términos, y reescribiendo pues el resultado que aquí hemos obtenido con anterioridad, se puede ver que efectivamente todos los términos se cancelan una vez que utilizamos la ecuación de movimiento, que en este caso nos dice que la q2 puntos es menos g. Aquí esa sustitución se está haciendo. Con eso se elimina esta q2 puntos. Todo lo que queda aquí es función de q punto y t finalmente. Pero todo esto es idénticamente 0. Entonces estamos viendo que como consecuencia de la ecuación de movimiento que aquí se tiene, esta función es una cantidad conservada efectivamente. Antes de ver otros ejemplos, conviene aquí hacer algunas observaciones. Primeramente, es relevante señalar que no todas las simetrías de las ecuaciones de movimiento son simetrías variacionales de la lagrangiana que produjo dichas ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si estamos estudiando las simetrías variacionales de una lagrangiana, lo que vamos a obtener no son quizá todas las simetrías que tienen las ecuaciones de movimiento. Regularmente las ecuaciones de movimiento tienen más simetría que la lagrangiana que estamos empleando para llegar a ella. Esto quizá más adelante lo podamos ver en forma un poquito más detallada. Otra cosa también que es importante señalar es que, como ya se señaló antes, para un conjunto de ecuaciones de movimiento podemos tener diferentes lagrangianas. Y diferentes lagrangianas pueden tener diferentes simetrías. Entonces, esto está muy relacionado con la observación anterior, precisamente en cuanto a que cada lagrangiana puede tener menos simetría que las ecuaciones de movimiento, y si usamos diferentes lagrangianas, esas diferentes lagrangianas pueden mostrarnos diferentes simetrías de las ecuaciones de movimiento. Otra cosa también muy importante es señalar que no todas las cantidades conservadas se pueden obtener mediante simetrías variacionales. Vean ustedes que la función phi que encontramos antes tiene una forma muy especial, es una combinación de los momentos generalizados, tenemos las etas por las parciales de la L con respecto a punto, menos la xi por la integral de Jacobi. Entonces, esencialmente, las cantidades conservadas que podemos obtener son combinaciones de momentos generalizados y la integral de Jacobi, más algunas contribuciones que pueden obtenerse a partir de esta función g, que aparece o que proviene de la definición de las simetrías variacionales, pero definitivamente no todas las cantidades conservadas van a poderse obtener a partir de las simetrías variacionales, lo cual pues no es algo muy bueno en el sentido de que quizá
En algunos casos podemos encontrar todas las simetrías variacionales, pero eso no nos va a permitir encontrar regularmente todas las cantidades conservadas. Algo aquí que refuerza este resultado es el hecho siguiente. Las ecuaciones de Lagrange para un sistema con n grados de libertad van a tener 2n cantidades conservadas. Es decir, recordemos que regularmente las ecuaciones de Lagrange para un sistema con n grados de libertad nos dan n ecuaciones de segundo orden, y al resolver esas n ecuaciones de segundo orden vamos a necesitar 2n condiciones iniciales que van a corresponder a 2n cantidades conservadas. Pero se pueden hallar ejemplos que nos muestran que se pueden tener lagrangianas que no tienen simetrías variacionales en absoluto. Entonces, por un lado, las simetrías variacionales pueden ser muy pocas o inclusive cero, pero siempre vamos a tener 2n cantidades conservadas, lo cual permite ver que no hay una coincidencia entre las cantidades conservadas y las simetrías variacionales. En cambio, en el formalismo hamiltoniano, cualquier cantidad conservada siempre se puede asociar con alguna familia uniparamétrica de transformaciones canónicas que son simetrías de la hamiltoniana que estemos empleando. Entonces aquí, aunque para un sistema dado haya una infinidad de hamiltonianas, todas las cantidades conservadas se van a poder asociar con simetrías, y la diferencia fundamental justamente está en el hecho de que vamos a estar considerando transformaciones canónicas que corresponden a transformaciones mucho más amplias que las que podemos considerar en lo que hemos visto hasta ahorita sobre las simetrías variacionales. Recuerden que en una simetría variacional lo que estamos cambiando son las coordenadas q y la t por nuevas variables q' y t'. En cambio, en una transformación canónica podemos cambiar q, p y t por nuevas variables q', p' y t'. Entonces, esta amplitud más grande que tenemos para mezclar las variables es lo que permite que todas las cantidades conservadas se puedan asociar con alguna simetría. Esto que ocurre en el formalismo hamiltoniano de la mecánica clásica también ocurre a nivel de la mecánica cuántica, recordando que en la mecánica cuántica la forma en que usualmente se trata esta es pues prácticamente copiando el formalismo hamiltoniano de la mecánica clásica, por lo cual no es extraño que un resultado similar se pueda aplicar allá. Para terminar esta lección vamos a ver nuevamente con esta lagrangiana muy sencilla cuáles son las cantidades conservadas que se pueden asociar con las simetrías variacionales que ya previamente se habían estado identificando. Habíamos visto en el primer ejemplo, en la lección anterior, que la familia, dada de esta manera, q' igual a q, t' igual a t más s, esto nos da una simetría variacional cuando la f se escoge, por ejemplo, igual a 0 o cualquier constante. Y aquí podemos notar nuevamente que para s igual a 0, la transformación es la transformación identidad. Eta, recordemos, es la parcial de q' con respecto a s en s igual a 0. Como aquí no hay dependencia en s, eso nos da 0. Mientras que la xi es la parcial de t' con respecto a s, que da 1. Y no importa en dónde estemos evaluando, de todas maneras obtenemos este valor constante. Como la f vale 0, su derivada con respecto a s nos da 0 también. Y la phi, que tiene esta forma general para el caso en que hay un solo grado de libertad. De otra manera, si tenemos n grados de libertad, recuerden, aquí hay un subíndice i que se suma. Aquí también hay un subíndice i que indicaría suma. En este caso tenemos un solo término y aquí también un solo término. Entonces, con la eta siendo 0, esto es lo único que va a contribuir. La g también vale 0. La xi es igual a 1. Y esta expresión, otra vez, es la energía mecánica total, por lo que estamos encontrando que la energía se conserva como consecuencia de esta invariancia. O sea, el hecho de que la L no dependa de T es lo que hace que estas transformaciones correspondan a simetrías de la lagrangiana, y obtenemos pues el resultado elemental que ya conocemos muy bien, que uno puede asociar la conservación de la energía
con la homogeneidad en el tiempo. El hecho de que aquí la t no aparezca está asociada, repito, con la conservación de esta cantidad. En forma similar, ahora, si nos vamos a esta segunda familia, Q' igual a Q más S, T' igual a T, ya vimos que esto también corresponde a una familia uniparamétrica de transformaciones que representan simetrías variacionales para la L que hemos estado aquí considerando, siempre y cuando uno escoja la F de esta forma, o quizá aquí podamos sumar una constante, pero no tiene mucho caso que lo hagamos. De todas maneras, al derivar con respecto a S, n es igual a 0, esto es lo que se obtiene, así es de que cualquier término constante no tiene pues mayor interés. En este caso, la derivada de Q' con respecto a S nos da 1, mientras que la derivada de T' con respecto a S nos da 0. Sustituyendo estos resultados en esta expresión, con la L que aquí estamos escogiendo, ahora lo que tendríamos sería 1, por la parcial de L con respecto a Q punto, que sería el momento generalizado, masa por velocidad en este caso simplemente, y de este menos G lo que obtenemos es más mgt. Aquí también uno puede comprobar que la derivada total con respecto al tiempo vale 0 usando la ecuación de movimiento que nos dice que Q2 puntos es menos G. En este caso, esta conservación es cercana a lo que sería la conservación del momento, que en este caso realmente no se conserva porque precisamente hay una fuerza gravitacional, pero las unidades de esta expresión son de momento lineal. Ahora nos fijamos en esta tercera familia y en este caso Q' es Q más ST, T' es igual a T, y vimos que esta familia de transformaciones son simetrías variacionales siempre y cuando la F se escoja esencialmente así. Al derivar con respecto a S en S igual a 0, esto es lo que obtenemos para la eta. Al derivar esto con respecto a S, obtenemos un 0. Y al derivar esta expresión con respecto a S, vamos a tener MQ, que aquí está. Aquí al derivar con respecto a S tenemos un 2MST, que en S igual a 0 desaparece. Y de este último término, al derivar con respecto a S, o lo que obtenemos es menos mgt cuadrada sobre 2, simplemente. Sustituimos todas estas expresiones junto con la expresión para la lagrangiana y sus derivadas, y esto es lo que se obtiene. Recordemos que estas transformaciones físicamente o geométricamente las podemos ver como transformaciones de Galileo, y lo que estamos aquí comprobando es que hay una cantidad conservada asociada con esa simetría, con el hecho de que todos los sistemas inerciales serían equivalentes entre sí. Esta cantidad que se conserva tiene unidades de masa por longitud, y uno puede ver directamente que en efecto se conserva como consecuencia de las ecuaciones de movimiento. Al derivar este producto tenemos dos contribuciones de este término, eso es lo único que obtenemos, y de este último ese es el resultado. Y recordando que las ecuaciones de movimiento nos dicen en este caso que la Q2 puntos es menos G, entonces eso hace que este término con este se cancele, estos dos claramente se cancelan, de tal forma que el resultado es efectivamente 0. Entonces, en todos estos ejemplos hemos visto que efectivamente con cada familia uniparamétrica de simetrías variacionales obtenemos cantidades conservadas que pueden diferir de las expresiones o de las cantidades que típicamente uno conoce dentro de la mecánica elemental, en donde pues las cantidades conservadas más comunes son la energía, el momento angular, y aquí tenemos otras cosas que tienen pues otras unidades, otro significado, pero lo importante es que al tener una cantidad conservada eso nos ayuda a simplificar la solución de las ecuaciones de movimiento, porque con esto siendo una constante lo que tenemos es una ecuación de primer orden que podríamos resolver. Claro, en este ejemplo que es muy simple no hay necesidad de hacer eso, pero en otros casos la existencia de esas cantidades conservadas es algo efectivamente útil en la solución de las ecuaciones de movimiento. Bueno, por ahora sería todo, espero que la presentación anterior resulte clara y como de costumbre muchísimas gracias por atender a la lección y continuaremos en la siguiente.